Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Verdad, espacio para reflexionar sobre la verdad del conflicto armado en nuestra región y el país. Acompáñenos cada semana con una entrevista, una voz y una perspectiva diferente. Escuchar y esclarecer la verdad es una tarea de todas y de todos. Bueno, y ese es el espacio entonces de la Comisión de la Verdad, y estamos con el doctor en Educación Moral y Democracia, Educación Moral y Democracia, Fernando Cruz Artunduaga. Es el quien representa en el Caquetá la Comisión de la Verdad, y por eso lo hemos invitado hoy, cuando precisamente con esto le damos los muy buenos días. Vamos a hablar de estos casi 2 años de lo que ha sido la Comisión de la Verdad y cómo avanza el proceso acá. Para nosotros es un gusto tener aquí al doctor Fernando Cruz, porque precisamente una persona que le ha apostado a la paz, una persona que conoce el Caquetá y que hoy nos acompaña aquí para hablar de este tema. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Buenos días, también para todas las personas que nos siguen. Bueno, y estamos aquí para que nos diga ¿cómo ha sido ese avance de la Comisión de la Verdad para esclarecer todo esto de lo que pasó y lo que se conoce del conflicto armado en esta zona del país? Bueno, pues la Comisión de la Verdad es una de las entidades creadas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, producto del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. En esa dirección, la Comisión de la Verdad, pues una de las perspectivas que ha tenido desde su nacimiento es proyectarse a nivel territorial, es decir, que tuviese un buen componente, un fuerte componente territorial que nos permitiera llegar a las diferentes regiones del país, y es así como la Comisión de la Verdad, pues que se instala el 28 de noviembre del 2018, llega con diferentes equipos a los departamentos de Colombia, y dentro de ellos pues está el Caquetá, donde hemos venido cumpliendo una labor en el marco del mandato en los diferentes municipios del departamento de Caquetá. Así que lo que aquí nos ha permitido con este trabajo, o que hemos proyectado desde la Comisión de Verdad, es escuchar ampliamente a la sociedad caqueteña y poder desde allí, desde esa escucha activa, poder conocer más a fondo lo que nos aconteció en el marco del conflicto armado. Cuando usted habla de ese proceso de escucha, ¿cómo ha sido ese proceso de escucha? ¿Qué víctimas se han escuchado acá en el departamento del Caquetá? Bueno, el centro del acuerdo de paz son las víctimas, y a ellas nosotros le hemos dado una especial atención de escucha. Por supuesto que en estos proyectos, estos procesos, se quisiera escuchar a todas las víctimas que han sufrido en el marco del conflicto armado. Sin embargo, pues es imposible por la temporalidad y los equipos reducidos que los componemos. En esa dirección, pues hemos establecido desde el inicio unas metodologías que nos permitieron identificar la línea del tiempo, como se llama, diferentes hechos acontecido desde 1958 hasta el 2016, y sobre ellos pues nos fuimos a los diferentes municipios a escuchar a las víctimas, a escuchar muchísimas voces de víctimas de manera individual, de manera colectiva y de forma articulada con organizaciones, con los enlaces de víctimas de los municipios, para tener la mejor escucha en el departamento. Cuando se habla de esa mejor escucha, como usted bien lo define y lo describe, ¿cómo es ese trabajo para quienes nos están viendo y de pronto no conocen esa labor de la Comisión de la Verdad? Y para decirles cuál es qué se destaca de ese proceso de escucha que se ha cumplido acá en el departamento del Caquetá, ¿cómo ha avanzado? Sí, entonces, un poco continuando con la labor o con los aspectos metodológicos, nosotros pues hicimos una subdivisión del departamento, ¿no? Donde pues estaba identificado, por ejemplo, en la parte norte del Caquetá, el Bajo Caguán, en la parte centro, la parte sur, y la región, o mejor el municipio de Solano, que es un municipio que por su característica hace intersección con la Amazonía, en la macroamazonía, como se llama la
territorial en la Comisión de la Verdad. Nosotros como Caquetá pertenecemos a la macro territorial Orinoquía. Luego de esta caracterización o esta división del departamento para poder hacer los estudios, pues hay algunos elementos que identificamos dentro de la línea del tiempo, ¿no? Uno es la temporalidad, que pudiéramos identificar hechos a lo largo de las 6 décadas de estudio. Dos, los diferentes tipos de hechos, ¿no? Que se dan, pues puede ser desplazamiento, masacres, entre otras. También quiénes fueron pues, las personas o los grupos que lo cometieron, y esto pues nos ayuda como a ir caracterizando esos hechos para asimismo identificar las organizaciones de víctimas o también las personas víctimas, no necesariamente que estén dentro de organizaciones, para ir a escucharlas. Cuando se habla usted temporalidad de 6 décadas, esos son 60 años, cómo encontrar esas víctimas, cómo reencontrarse ellos, y sobre todo cuando usted también define allí tipos de violencias que se recibieron. ¿Cuáles son esas personas que han llegado y cuáles faltan por llegar, doctor Fernando? Mira, yo creo que en esto pues hay que reconocer la parte metodológica, una labor importante que el comisionado Alfredo Molano Bravo, que falleció el 31 de octubre del año pasado, y quien era pues el coordinador de la macroterritorial de Orinoquía y por supuesto de la territorial Caquetá, nos llevó, digamos, a que pudiéramos identificar diferentes hechos, pero también dentro de esos hechos poder metodológicamente, por ejemplo, darle una especial atención a las fuentes primarias, ¿sí? Por supuesto que acudimos también a la fuente secundaria porque hay muchos hechos que solamente están documentados y que por la temporalidad precisamente es difícil conseguir identificar personas para que nos den sus testimonios. En esa dirección, pues nosotros lo que hemos podido ir recabando esa información tanto a través de esas fuentes primarias como secundarias, pues nos han llevado a personas que quizás estuviesen presentes, que conocieran, que hubiesen vivido en los hechos y que pues por una u otra motivo no lo habían narrado, y esto nos ha permitido pues ir conociendo más detalles de lo acontecido, que no es solamente, a veces nos queda en la memoria lo más reciente, ¿no? Pues también hay como una cadena de hechos que son importantes que los conozcamos como sociedad, porque finalmente esa cadena de hechos pues desembocan en unas acciones que hoy todavía siguen teniendo efectos. Bueno, en esta, hablar de todo esto, del papel que está jugando tan importante la Comisión de la Verdad, y más en una región como el Caquetá, obviamente que en todo el país, cuando se ve una víctima de Cartagena del Chairá muy parecida a una víctima de Belén de los Andaquíes, de San Vicente, ¿cómo hacen ustedes para interpretar todos esos sentires? Precisamente, ¿no? Yo creo que esa es la mirada territorial que nos permite a nosotros encontrar que muchos de los hechos acontecidos en el mismo territorio del departamento tienen características similares, ¿no? Y luego en los análisis que se van haciendo y las identificaciones de otros hechos que vamos encontrando en otros departamentos, por ejemplo de la macroterritorial, encontramos también coincidencias, similitudes, lo cual nos permite ir configurando pues esos patrones y casos para poder profundizar. Y si seguimos escalando vamos encontrando que seguramente a nivel nacional también hay otros hechos que son similares, ¿no? Entonces esto también es una mirada, como lo va a hacer la comisión pues en el informe que se presentará el próximo año, los comisionados, es por esa mirada nacional donde se identifiquen a partir de los estudios que hacemos en los territorios todos esos hechos y cómo nos afectaron, pero también sobre todo cómo podemos trabajar para evitar su repetición. Bueno, es inevitable preguntarle también cómo ha influido o afectó la pandemia al trabajo que usted viene cumpliendo dentro de la Comisión de la Verdad, porque al igual que todos, pues hay que estar de pronto aislados. ¿Cómo ha sido esa comunicación? Mire, gracias por esa pregunta. Yo creo que es muy importante recalcar que la Comisión de la Verdad tiene un mandato de 3 años. Es decir, nosotros el próximo año, en noviembre del 2021, estaremos
ya cerrando las puertas, digamos, de alguna manera con un informe final que es el compromiso, el mandato que tiene que cumplir la Comisión de la Verdad. De tal forma que el trabajo ha sido siempre como muy presionados bajo esa temporalidad. En este caso, con la pandemia del COVID, este año pues nosotros teníamos proyectado a nivel nacional y a nivel territorial unos intensos trabajos de despliegue para complementar diferentes informaciones que requeríamos de algunos sitios que pues habíamos previsto que era importante ir a escuchar a esas víctimas, a escuchar a esas personas que conocen los hechos, a esas personas que también han estudiado, ¿no? Y pues por supuesto que como a todas las instituciones, pues la pandemia nos cambia la agenda, digamos, nos hace ajustar, y en esa dirección pues la comisión, a través de los equipos que tiene, hemos venido también revisando todas esas estrategias de trabajo, y es así como pues luego de unas semanas de pandemia pues ya se empezaron a implementar algunos protocolos, algunos mecanismos virtuales que nos han permitido suplir en parte, ¿no? Pues suplir el trabajo que teníamos en los territorios, que no es fácil, ¿no? Porque una de las fuentes nuestras es ir a escuchar, como ya lo hemos reiterado anteriormente, y en esa dirección pues el escuchar es muy importante, estar frente a frente, ¿no? Estar en ese contacto humano directo, y que lo hemos tenido que trasladar a la virtualidad, que no es lo mismo. Pero pues gracias a la tecnología y a la capacidad que han tenido también los compañeros que llevan todos estos temas más tecnológicos, pues hemos podido readaptarnos a esta situación, y vamos avanzando. Pues esperamos que podamos en esta etapa de este segundo semestre poder recuperar algunos tiempos en algunas entrevistas, y bueno, pues como todos tenemos que adaptarnos, y ahí vamos avanzando. La Comisión de la Verdad, dentro de su metodología, sigue el diálogo, quiere decir presencial o virtual. Ustedes van a la zona, regresan, hace un trabajo de complementarse, y también la gente cómo se siente, las víctimas, ¿qué dicen? Mira, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque yo creo que una de las pues digamos, uno de los trabajos fundamentales para trascender estas situaciones que se han vivido de conflicto es escuchar, ¿no? Cuando uno escucha, se pone en el lugar del otro, en los zapatos del otro, prácticamente entra a vivir también con él o con ella esa situación que pues han tenido que pasar en sus vidas y que por supuesto les ha afectado. Y en esa escucha nosotros podemos entrar también a develar muchos de los aspectos que están allí guardados y que son necesarios que salgan, ¿no? Que salgan no solamente para que quede dentro de la comisión, sino para que la sociedad colombiana, caqueteña, los conozca y asimismo puedan comprender lo acontecido, ¿no? Y esa comprensión nos va a permitir seguramente pues ayudar a avanzar como sociedad, a encontrarnos y a reconciliarnos. Es la Comisión de la Verdad para un departamento del Caquetá, y obviamente para donde hubo el conflicto armado y que haya quedado dentro de los acuerdos de paz, ha sido un fundamento, y sobre todo que es algo que exige, como usted dice, esa temporalidad exige o se recogen y se presenta el informe. ¿Cómo cree usted que va a ser ese informe? Mira, yo creo que primero hay que entender que es un informe nacional, ¿no? Es un informe que los comisionados, las comisionadas van a dar cuenta a la sociedad colombiana de lo acontecido. Entonces, dentro de ese informe nacional, pues los territorios que hemos venido trabajando arduamente con los equipos de investigación, con los equipos que han hecho pedagogía, entre otros, pues vamos recogiendo diferentes hechos que nos ayuden a comprender lo que aconteció. En esto se quisiera, pues, lo ideal sería poder coger todos los hechos, pero metodológicamente, y vuelvo e insisto, por los equipos, la temporalidad, es imposible, de tal forma que nosotros en las territoriales hacemos un trabajo que complementamos a nivel macro territorial, y luego esto se eleva para que los comisionados hagan sus análisis y luego
pues estructure ese informe, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales aquí es que los territorios, ¿sí? Digamos, eso nos va a permitir que conozcamos esa verdad que se ha escuchado en toda la Colombia profunda, como también decía Alfredo Molano, esa Colombia profunda que espera que lleguen allí a conocer, a escucharles, a ver qué fue lo que aconteció para poder contarle a la nación y al mundo lo que aquí se vivió. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Verdad, espacio para reflexionar sobre la verdad del conflicto armado en nuestra región y el país. Acompáñenos cada semana con una entrevista, una voz y una perspectiva diferente. Escuchar y esclarecer la verdad es una tarea de todas y de todos. Bueno, y aquí estamos saludando también a las personas que nos acompañan a través de la página de Fanpage Enfoque Caquetá y a nuestros seguidores aquí en el canal TV5, darles la cordial bienvenida. Esa es la promoción de este espacio tan importante para conocer el desarrollo y la labor que ha cumplido y que cumple la Comisión de la Verdad en esta región del país y obviamente también a nivel nacional. La guerra definitivamente no terminó y la sociedad colombiana y caqueteña se enfrentan a una nueva violencia, más ahora que hemos escuchado de estas masacres de jóvenes. ¿Cómo ve usted, que es un analista que le ha apostado a la paz, que conoce las circunstancias del país y sobre todo de esta región, cómo ve usted este panorama actualmente? Mira, yo podría iniciar diciendo que cuando hay estas situaciones lamentables, pues hay que apostarle con mucho más fuerza a la paz, a la construcción de paz, porque ese es el camino que nos ayuda a poder trascender, ¿no? Sin lugar a duda, pues de forma lamentable el país sigue viviendo acontecimientos en diferentes partes y especialmente lo hemos podido conocer pues en zonas de Nariño, el propio Cali o el Catatumbo, donde pues esos acontecimientos están allí pues conocidos por todos, pero acá también en el territorio, ¿no? Se han venido viviendo, viviendo situaciones que, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, en la zona fronteriza con el Meta, el Guaviare, tensiones, acciones que pues han afectado a diferentes comunidades, ¿no? A diferentes grupos humanos. En esa dirección, la Comisión de la Verdad, pues sin lugar a dudas, lo que intentamos con nuestro trabajo es mostrar la importancia de conocer la verdad. Cuando se conoce la verdad, en este caso del conflicto armado, podemos hallar cuáles son esas causas, ¿no? Esas causas que han ido afectando a la sociedad colombiana, que ha ido afectando a millones de personas, ¿no? En Colombia se habla de aproximadamente 9 millones de víctimas. De tal forma que al conocer nosotros las causas podemos pensar cuáles pueden ser los caminos para el reencuentro, ¿no? Los caminos sociales, culturales, políticos, económicos, porque de alguna manera todos han ido, han sido parte de ese engranaje que han profundizado acciones, que han profundizado actitudes de violencia y que hoy la sociedad colombiana pues debe entrar, continuar mejor esas reflexiones para pensar cuál puede ser las mejores opciones. Y sin lugar a dudas yo creo que la mayoría del pueblo colombiano le apuesta a que nosotros, a que toda la sociedad, especialmente pues las instituciones gubernamentales, pues trabajemos con todo el empeño para que la construcción de paz, para que la cultura de paz pues prevalezca sobre las acciones y ojalá pronto las acciones de violencia ojalá pronto sean del pasado. Bueno, estamos hablando de del acuerdo del proceso de paz. ¿Tiene esa correlación con hoy actualmente también, con esa, podemos trasladarlo a lo que son las masacres hoy en día que se han presentado, que afortunadamente en el Caquetá no se han registrado, pero que los vemos allí en el vecino departamento del Cauca? Esa relación, y para los escépticos que dicen, sí vale la pena, como usted dice, seguir apostándole y seguir insistiéndole a la paz. Sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas, esa es la apuesta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los marcos educativos, ¿no? Son muy importantes para que las nuevas generaciones conozcan lo que se ha vivido, el sufrimiento que han tenido millones de personas, pero sobre todo que nos eduquemos para que el conflicto pues, lo tratemos por las vías del diálogo, ¿no? Por las vías de la palabra, ¿no? En esa dirección, pues yo creo que la sociedad y el Estado colombiano, pues dentro de sus políticas debe estar siempre poniendo como antesala esas propuestas que nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, en lo económico, en lo social, ¿no? Para que la sociedad colombiana pues, pueda tener esas opciones donde nos encontremos y caminemos pues, en esa vía de construcción de paz. En este momento, ¿dónde están esos equipos investigativos? ¿Qué están haciendo para que la gente diga, en eso están trabajando la Comisión de la Verdad? Bueno, la comisión está, digamos, estructurada en dos carriles. Un carril que se llama diálogo social y el otro esclarecimiento. En el caso de los equipos de investigación que tienen que ver con esclarecimiento, pues es el equipo que ha venido haciendo las escuchas, recogiendo la información primaria, secundaria, haciendo los análisis para entregar estos documentos, esta información a los equipos a nivel nacional, a la comisión a nivel nacional. ¿En qué estamos, no? Pues en esa parte de esclarecimiento hemos venido continuando a través de los medios virtuales, adelantando entrevistas que estaban pendientes, muchas de las cuales también siguen pendientes porque pues la gente quiere contribuir, pero dice que espera que haya el momento la posibilidad de que sea de manera directa. Esa información pues, nos va a permitir, en este caso, construir el informe, el tercer avance de informe que los territorios debemos entregar a la comisión para que se vaya armando toda esa estructura del informe final. Estamos trabajando desde Florencia, en este caso, pero esperamos que pronto podamos hacer, así sean despliegues muy puntuales para recoger alguna información que nos permita ir complementando, ir armando ese rompecabezas que todavía pues, faltan fichas de análisis para que quede, pues por lo menos en el trabajo que nosotros nos hemos propuesto, completo. Y por el otro lado pues está el carril de diálogo social, que es el que entra ya a trabajarse con los temas de convivencia, no repetición, reconocimiento, que son objetivos también de la comisión. Quiere decir, y qué bueno que usted nos diga en este momento, esos dos ejes, se puede decir el de esclarecimiento, el de diálogo social, los dos avanzan, los dos se entregan, ¿y qué pasa con esa información? Bueno, sí, efectivamente los dos carriles son complementarios, en este caso sobre todo el diálogo social, pues todo lo que se haga, lo que se desarrolle dentro de este carril, pues debe contribuir al esclarecimiento. Toda esta información pues va a reposar en la Comisión de la Verdad, toda la información es pertinente, necesaria para poder hacer nuestros análisis, ¿sí? De tal forma que nosotros siempre estamos invitando a la sociedad caqueteña, a las organizaciones, a las instituciones, que todavía hay tiempo para que nos entreguen esos informes sobre hechos del conflicto, acontecidos, que han sufrido, que conocen y que han vivido y que quieren que la sociedad caqueteña y colombiana los conozca. Entonces, todo eso va a ser un repositorio que va a quedar dentro de la comisión y pues son base fundamental para poder entregar este informe final. Bueno, dice quien que no conoce la historia tiende a repetirla, ¿no? También es muy importante conocer esto. Cuando se habla de la Comisión de la Verdad y cuando se habla sobre todo de la Justicia Especial para la Paz, la gente la estigmatiza, unos dicen que no sirve para nada, los otros dicen antes, ahora, muchos de los que decían que no servía, ahora se quieren acoger, por ejemplo, a la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo decirle a la gente, no nos estigmatice y estamos trabajando, y más usted que conoce la guerra, porque usted la vivió aquí en el Caquetá, y también obviamente sabe lo que es vivir en paz, porque duramos un tiempo también en un tiempo de paz, que fueron casi 2 años, que uno no lo podía creer, que no hubiesen atentados, que no nos quitaran la luz,
que no se cayeran los puentes. Eso era espectacular para uno y sentirse como seguro de poder viajar de un municipio con otro municipio. La gente a veces no aprecia esos hechos tangibles de la paz y entonces dice, no, es que eso no sirve para nada, ni la comisión ni la JET. Hablemos un poquito de ese tema, que es un tema y más usted que tiene esa visión tan amplia, además un doctor, que yo creo que son de los pocos doctores que tenemos en el Caquetá y de la Universidad de Barcelona, tiene esa apreciación sociopolítica pero también cultural de todo lo que ha pasado en la guerra y la paz. Mira, permítame hacer una referencia. En Guatemala, cuando se firma el acuerdo de paz, mucha de la información sensible, como hay en todos los países, se podía solamente desclasificar 5 décadas después. Acá en Colombia, firmado el acuerdo de paz en 2016 y instalada la Comisión de la Verdad, se puede acceder a información sensible, no para ir y sacar fotocopias y entregar públicamente esto, no, sino para que los comisionados puedan hacer sus análisis juiciosos con la mayor rigurosidad y a partir de la información que se tiene. Entonces fíjese que ese distanciamiento de temporalidad, de estar casi inmediatamente accediendo a esa información, a esperar 5 décadas, pues hay una diferencia muy importante para la construcción de la propia sociedad. Por supuesto que toda verdad del conflicto, de hecho del conflicto, es amarga, ¿no? Es dolorosa, pero la Comisión de la Verdad, y en este caso el padre Francisco de Ruth, nuestro presidente, ha insistido, o sea, nosotros no queremos estar recabando en la herida para abrirla, sino para que podamos conocer la verdad y nos permita, por más dolorosa que sea, nos permita ayudar a salir adelante, a reconocernos como seres humanos, a encontrarnos en esa vía donde podamos pues caminar juntos. No quiere decir que nos tengamos que abrazar víctimas, victimarios que han estado en esa situación. Eso no es necesariamente conducir a esto, ¿no? Ojalá, pero lo ideal es que por lo menos tengamos ese reconocimiento como ser humano y a su vez esto nos ayude a avanzar como sociedad. En el mundo hay unas 634, si mal no recuerdo, acuerdos de paz como que se ha firmado aquí en Colombia en el 2016, y es por primera vez donde se pone a las víctimas en el centro, se pone la escucha, se crea esta comisión con esa característica extrajudicial, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Comisión de la Verdad es una entidad extrajudicial, que lo que con ella se pretende es poder conocer ese por qué, ¿no? ¿Por qué nos pasó? ¿Cómo nos pasó? ¿Qué intereses habían, ¿no? Y esto todo con el fin de que podamos comprender esa dimensión del conflicto, esa profundidad que ha tenido el conflicto, y una vez podamos conocer todos estos hechos, como tú lo recordabas, ¿no? Quien no conoce su historia puede repetirla, pues podamos evitar que esto se vuelva a repetir. Esa es la gran apuesta de la Comisión de la Verdad, ¿no? Una de las grandes apuestas es esa, ¿no? Evitar que esto se vuelva a repetir, porque yo creo que en esa dirección podemos continuar pues en un camino de reencuentro y hacia la reconciliación. Bueno, y la otra partecita de la pregunta, la JET. Sí se debe, como se habla entre comillas, que se habló hace poco, que hay que acabar la JET, o se debe apostar a la JET porque uno ve que allí hay exmilitares, está todo un compendio ahí de todos los sectores de la violencia, y ya muchos se han acogido, muchos de los que muchos decían la JET no sirve para nada, ahora la ven como la alternativa, y que uno ve que después de que hablan, así digan la verdad y sea muy dura la verdad, como usted dice, puede ser muy dolorosa, uno ve que se reconcilian además ellos mismos, porque tienen la oportunidad de decirlo frente a las víctimas, y eso hace que la verdad de verdad, que es lo que ustedes le apuestan, una cosa, como usted nos diferencia muy bien, la Comisión de la Verdad es de escucha, es de reconocer la verdad, pero la justicia especial para la paz también se necesitaba. Mira, volver a recordar que esto es un sistema, ¿no? Hay 3 entidades.
está la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, está la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Cada una tenemos una labor que cumplir. Aquí, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, es judicial, ¿no? Es donde van pues, las personas que llevan a asumir esas responsabilidades judiciales para que, pues, a través de los magistrados que están allí, pues, se les dicte la sentencia que corresponda, ¿no? Y esta justicia, pues, por supuesto que mucha gente pues, querrá, ¿no? Hay dolores todavía muy fuertes en víctimas que querrán, pues, por ejemplo, que se condene a muchos años de cárcel a algunas de estas personas que actuaron como victimarios. Sin embargo, hay que señalar que la gran mayoría también de las víctimas lo que quieren es conocer la verdad, ¿sí? Y que a su vez, por supuesto, que haya justicia. La justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, tiene previsto 5 años para los que colaboren, no necesariamente ir atrás de las rejas, no van a ir, eso no va a ser, pero hay otra forma de que asuman ese daño que han causado. 8 años para quienes han hecho una colaboración tardía o 20 años para los que no colaboren y se les encuentre que son responsables, ¿sí? Las otras dos entidades, como es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, pues somos entidades extrajudiciales. En el caso de la Unidad de Búsqueda es una entidad humanitaria, ¿no? Que también cumple un papel fundamental, ¿no? Se estima que son más o menos 100.000 desaparecidos que hay en este país y esas familias viven una tragedia. Quizás esta de las tragedias de la desaparición forzada es de las peores que puede vivir una familia y esperamos que se les pueda dar respuesta al mayor número de familias, ¿no? Eso ya es una labor que cumple la Unidad de Búsqueda en este caso. ¿Usted cree que hay sectores que tienen miedo de que se devele la verdad de lo que pasó en torno a lo que ha sido las diferentes épocas de violencia dentro de esas 60 años de violencia en Colombia? Sin lugar a dudas, yo creo que sí. Desafortunadamente, la verdad es incómoda, ¿sí? Y esto pues lleva a que pues, personas, sectores no quieran que se conozcan, ¿no? Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que, como sociedad, desnudarnos y pues poder hablarle de frente al país, ¿no? A las víctimas especialmente, ¿no? Para que conozcan lo que vivieron, por qué vivieron esos hechos, ¿no? Yo creo que en esa sensatez que se tenga, y es el llamado que hacemos a los diferentes sectores sociales, a las diferentes personas que estuvieron involucradas del lado de los victimarios en el país, pues que cuenten la verdad, ¿no? Si uno habla de que piensa en las nuevas generaciones, piensa en el país, en el futuro, pues yo creo que una gran contribución es eso, ¿no? Desnudarnos, contar la verdad de lo acontecido en el marco del conflicto para que podamos avanzar. Bueno, estamos hablando de la función que cumple la Comisión de la Verdad, de ese trabajo que se va a entregar un tercer informe, usted dice, en estos días. ¿Cuándo sería esa presentación de ese tercer informe? Bueno, esos informes son internos de análisis. Hemos ido construyendo pues, en nuestro calendario de trabajo. Esto será entregado hacia finales de año, más o menos en el mes de noviembre está previsto. Se entrega a los comisionados para que ellos pues, continúen sus análisis y continúen estructurando ese informe que van a presentar a la sociedad colombiana el próximo año. Aquí me están preguntando por el interno, ¿tiene que ser solamente víctimas de la violencia en la FARC, con la FARC, o allí también pueden entrar víctimas de los grupos paramilitares, como se le conoció a la SAUCE? Bueno, nosotros escuchamos ampliamente a toda la sociedad colombiana, a los diferentes sectores. Digamos que podemos hablar de, por supuesto, a las víctimas, escuchamos, víctimas de cualquier actor armado, escuchamos a victimarios también, ¿sí? Porque también pues, saben la verdad, por supuesto, o conocen parte de la verdad, ¿no? En muchos casos conocen toda la verdad. Escuchamos a gente que ha conocido estos hechos
Y también escuchamos a gente que ha venido estudiando, ¿no? Los diferentes hechos. Aquí lo que se trata es de escuchar a mayor número de personas de diferentes vertientes también, sociales, afectaciones y conocimientos de los hechos del conflicto. Entonces aquí no distinguimos en que vamos a escuchar solamente víctimas de un lado o del otro, ¿no? Aquí se escuchan víctimas de todos los lados. ¿Usted cree que al conocer esa verdad, doctor Fernando Cruz, se despierta también en las mismas víctimas o en los mismos victimarios más odio o sí se da ese perdón? Mira, yo creo que en el proceso de negociación a La Habana fueron 60 víctimas, ¿no? Dentro de ellas fueron víctimas de acá del Caquetá. Y fueron a hablar con los negociadores, ¿no? Tanto de las FARC como del gobierno, y uno después escuchándolas a ellas, pues ven ese corazón como lo tienen abierto, esa mente, esa disposición, que en la medida en que ellos conozcan la verdad, en la medida que haya un perdón, una pedida de perdón sincera por los victimarios, unas actitudes que correspondan a ese perdón, ellas están dispuestas pues digamos, a perdonar en muchos casos o a avanzar, a reencontrarse y continuar, ¿no? Entonces, por supuesto que conocer quién causó un daño, pues es doloroso para esa víctima, pero también hay que decirlo que es reparador, ¿no? Que eso ayuda, pues por lo menos a hacer esa catarsis que en muchas ocasiones pues, se tiene ahí guardado, ¿no? En el pecho y que no ha podido salir porque no conocen lo que aconteció. Sí hay, uno ve actualmente que se han dado varios hechos de reconciliación. Yo recuerdo a cada uno de los ETSRs, como se conocían los espacios territoriales, en una feria que se hizo, no sé si usted la recuerda, doctor Fernando Cruz, en la 12ª Brigada, de muestras de las producciones, de las artesanías, y se hizo como una feria interna allí, y el escenario lo prestó precisamente aquí la 12ª Brigada. Allí entraron varios de los que eran antes subversivos, y me decía Ferney, uno de los del ETCR, jamás yo pensé entrar y que me recibieran también en la brigada, dice, y se sentían bien, dice, uno le da a veces hasta pena, dice, es muy chévere como lo, y digo, y se ve uno que sí se recibió. Hay momentos en que tanto el ejército, que también reconocemos que se cometieron errores, pero eso es una institución que sigue avante, igualmente la guerrilla, entonces, pero se ve que sí hay esa reconciliación, en niveles altos, bajos, en todos los niveles se da esa reconciliación. Sí, yo creo que hay que entender, por ejemplo, que en la guerra se crea esto que se llama la imagen de enemigo. Y una de las características de la imagen de enemigo es quitarle la faceta humana al otro, ¿sí? Entonces, yo en esa actuación, si estoy de ese lado, de alguno de los dos lados, al otro no lo veo como ser humano, ¿no? Como una persona que tiene familia, como una persona que tiene sueños. Simplemente lo puedo ver como un actor armado que me va a hacer daño a mí. No quiero el señalamiento de pues, algunos términos, pero lo que quiero decir es que cuando se ven las personas de esa manera, pues se puede actuar sin consideración, ¿no? Y esos encuentros, como el que tú acabas de señalar, pues permiten justo eso, ¿no? De que ir al otro lado, ir al encuentro humano, ir al escucharle, al verle, y cuando uno escucha a esa persona, seguro va a encontrar que hay muchas cosas que nos unen, ¿sí? Como los sueños que podamos tener, si tienen hijos, si tienen sus madres, si tienen su familia, sus amigos, ¿no? Poder salir a estar departiendo tranquilamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa es la labor que hay que continuar, o sea, eso no es a corto plazo, ¿sí? Deben ser de muchos encuentros, deben ser procesos educativos, procesos donde toda la sociedad colombiana, caqueteña, nos comprometamos, ¿no? Esto es de día a día, o sea, esto es un continuo trabajo que nos va a permitir seguramente ir construyendo esas pequeñas semillas que van a ir brotando, que van a ir poco a poco regándose y germinando en diferentes campos del territorio caqueteño.
Bueno, yo estoy presentando, empezamos, no sé si ahorita volvemos a presentar la promoción de este espacio, para qué es la presentación, para preguntarle ya finalmente por qué es importante también hablar de este tema y sobre todo en una región, en las regiones, porque no es solo Caquetá, en las regiones donde más incidió la violencia de las FARC, que fue la que hizo precisamente el acuerdo de paz, y también obviamente todas las demás violencias que convergen allí. Veamos la presentación y le hacemos una pregunta aquí al doctor Fernando Cruz. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Verdad, espacio para reflexionar sobre la verdad del conflicto armado en nuestra región y el país. Acompáñenos cada semana con una entrevista, una voz y una perspectiva diferente. Escuchar y esclarecer la verdad es una tarea de todas y de todos. Emití esto porque a usted le tengo que preguntar. Usted es nuestro delegado aquí ante la Comisión de la Verdad. ¿Por qué es importante tener esos espacios de comunicación, doctor? ¿Quiénes pueden venir acá a dar ese testimonio y hablar de lo que ha hecho y en qué avanza la Comisión de la Verdad? Bueno, en este espacio pues nosotros lo que queremos es que vengan diferentes voces, ¿no? Voces internas de la comisión, como soy yo en este caso, pero también que vengan voces de la sociedad caqueteña, de las instituciones, de las organizaciones de víctimas, de otras organizaciones empresariales, políticas, para que también nos cuenten, ¿no? Nos cuenten lo que han vivido, cómo ven el trabajo de una comisión de la verdad, en este caso en el territorio, la importancia que tenga, ¿no? O sea, que ellos de manera abierta, tranquila, pues también nos cuenten a la sociedad caqueteña y nos ayuden, ¿no? Porque finalmente la Comisión de la Verdad, para cumplir su mandato, necesita de toda la sociedad caqueteña, las instituciones, las organizaciones, de tal forma que esto es un trabajo conjunto que esperamos entregarle el mejor resultado a la sociedad colombiana y caqueteña, lo insisto nuevamente. Y yo no puedo dejar de decirle también, aquí han venido muchos directivos, gente que trabaja en la Comisión de la Verdad. Yo recuerdo que una de las últimas regiones que visitó el doctor Alfredo Molano, quien falleciera, como usted bien lo dijo, en octubre del año pasado, pues fue venir aquí al Caquetá, ¿no? Y también muchas otras personas, para que la gente no crea que es que esto se hace desde un escritorio, ¿no? Hay que ir a los sectores y no solo aquí en el departamento. Sí, mira, Alfredo Molano, que era un conocedor profundo del conflicto colombiano y especialmente de esas voces campesinas que rodean todo el país, pues también conocía muy bien todo este territorio, ¿no? Él, el llano, el Caquetá, bueno, la Colombia profunda, en definitiva era donde él mantenía, ¿no? Se estima que él caminó unos 14.000 kilómetros pues conociendo el país, escuchando esas voces, ¿no? Para luego narrarlas al país y que nosotros conociéramos lo que acontecía en diferentes esquinas del territorio. En esa dirección, permítanme aquí hacer una anotación. El departamento de Caquetá está en la macroterritorial Orinoquía, y fue precisamente porque el maestro Alfredo decía que las dinámicas del conflicto territorial era muy similar desde prácticamente el Casanare hasta la frontera con Ecuador, ¿no? Entonces, en toda esta franja hay una dinámica de poblamiento, se me ha ido la palabra, de poblamiento, pero también dinámicas del conflicto, dinámicas económicas, que daban unas características particulares y que nos podían ayudar como región a conocernos y a estudiar para poderle entregar pues al país nuestros análisis de lo acontecido acá en el territorio. Entonces, fíjese que cuando nosotros pues vemos el país, a veces lo vemos como esas 5 grandes regiones que siempre nos ha enseñado, pero luego también dentro de estas regiones hay otras subregiones o hay otras formas de leer el país que nos permitan también conocer, pero sobre todo explicarle al país lo acontecido, en este caso en el marco del conflicto armado.
Bueno, eso es lo importante, todos esos espacios de comunicación que esperamos que ustedes también lo valoren y participen, como bien lo ha dicho el doctor Fernando acá, de toda esta conversación, por lo que se busca es acercar también ese trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad a la comunidad. Doctor Fernando, llegamos aquí al final de este primer programa de la Comisión de la Verdad con el apoyo de la Unión Europea. De verdad, muchas gracias a usted por su presencia y por estar aquí en Enfoque. Muchas gracias, Yolanda, y bueno, a todas las personas que nos han seguido, y esperamos seguirles contando lo que hacemos y sobre todo poder contar con ustedes también para que nos ayuden en esta construcción de la verdad o de las verdades del conflicto en el territorio caqueteño. Bueno, llegamos hasta aquí, pero ya volvemos con más información en Enfoque. Muchas gracias. Este programa fue posible gracias a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el apoyo de la Unión Europea.